La noche en que Serafina Pell llevó una bandeja con restos de huesos al huerto de la cocina por novena vez. La luna era una delgada moneda de plata en equilibrio sobre el muro del este, y ella aún no sabía que la criatura que esperaba bajo el seto de Romero era más antigua que el trono para el que fregaba los suelos. No sabía que 9 calles de nobles con antorchas ya se reunían en el gran salón sobre su cabeza. No sabía que 12 hijas alfa perfumadas estaban siendo vestidas con sedas ceremoniales en esa misma hora, o que el rey alfa había regresado de 5 años de guerra fronteriza, y que un anillo de tratado ya pesaba en el bolsillo interior de su abrigo. Lo que ella sabía era esto: el lobo plateado en el seto todavía respiraba, la herida en su flanco por fin había dejado de supurar, y el cuenco de caldo que había robado de la olla todavía estaba caliente bajo la tela. Esa era toda la forma de su mundo esa noche. Un cuenco, una venda, una criatura que aún no había muerto porque ella no lo había permitido. El narrador que la observa desde un lugar que ella no puede ver, lo diría de otra manera. El narrador diría que la noche en que Serafina Pell llevó restos de huesos a un animal moribundo por novena vez, ella ya había sido elegida, y todo el reino estaba a punto de aprender que la piedad lleva mejores registros que la sangre. Se arrodilló junto al seto en la oscuridad. La escarcha aún no había llegado, pero el aire tenía ese filo quebradizo, ese tipo de filo que atravesaba la fina lana de su vestido de sirvienta y que hacía que encogiera los hombros. Se había rasgado la manga izquierda hacía 9 días para vendar el flanco del lobo, y no le había pedido un reemplazo a la encargada de la lencería porque las preguntas atraían la atención, y la atención, según su experiencia, invitaba a la crueldad. Así que iba por la finca con un solo brazo cubierto de tela. Se ajustaba el chal con más fuerza al pasar por los pasillos superiores. Y nadie se dio cuenta porque nadie había mirado de verdad a Serafina Pell en 2 años. Hace 2 años, ella estaba en la capilla menor con un vestido blanco prestado. Vio a su compañero destinado, un guerrero de rango medio llamado Cale, tomar su mano frente a su familia. Y él dijo clara y fríamente que rechazaba el vínculo. Dijo que la diosa había cometido un error. Dijo que la hija de un ayudante de cocina omega de las aldeas fronterizas estaba por debajo de la dignidad de su linaje. Lo dijo como un hombre que devuelve fruta podrida en un puesto del mercado. Ella había salido de esa capilla con la mano todavía medio levantada, donde él la había soltado, y a la mañana siguiente la habían trasladado de las cámaras superiores a las cocinas, porque una omega rechazada públicamente era una mancha en una casa noble, y la única piedad disponible para ella fue ser puesta en un lugar donde no la vieran. No había llorado esa mañana. No había llorado ninguna mañana desde entonces. No tenía energía para ello. Y el duelo, había aprendido, era un lujo que interfería con el transporte de bandejas. El lobo levantó la cabeza cuando ella dejó el cuenco en el suelo. Sus ojos a la luz de la luna eran del color del pedernal golpeado, pálidos y firmes. Y cuando extendió el paño empapado en agua de sauce, no se inmutó como la primera noche. La primera noche había enseñado unos dientes lo bastante largos como para abrirle la muñeca si hubiera querido. Y ella simplemente había esperado, arrodillada, con las manos abiertas. Esperó hasta que entendió que ella no era algo que hiciera daño. Ahora, en la novena noche, se apoyó en la palma de su mano. El pelaje a lo largo de su mandíbula estaba apelmazado con sangre seca, y ella lo limpió con paciencia, como hacía todo, con la pequeña y constante persistencia de una mujer que había aprendido que nadie vendría a hacerlo por ella. «Estás mejor esta noche», le susurró. «Mañana te traeré el hueso con tuétano del venado». La cocinera nunca cuenta el tuétano. El lobo emitió un sonido grave en su pecho. No era exactamente un gruñido. Era más como un zumbido que se asentaba en la oscuridad. Y Serafina sintió que ese zumbido subía por su muñeca hasta sus costillas y se alojaba allí, cálido, en un lugar donde no había sentido calor en 2 inviernos. No le dio importancia. Pensó que era alivio. Pensó que el animal le estaba dando las gracias en el único idioma que tenía. Terminó de limpiar la herida. Volvió a doblar la venda de su manga rota. Le dio el caldo, una cuidadosa cucharada a la vez,
y luego se sentó con él durante un largo rato, con una mano apoyada ligeramente en su hombro, observando cómo sus costillas subían y bajaban bajo su palma. Y en algún lugar, 4 pisos por encima de ella, en un salón iluminado por 100 velas y flanqueado por 12 hijas alfa vestidas de blanco, un gran cuerno de bronce se alzaba hacia los labios de un heraldo. Y el rey alfa estaba a punto de descubrir que la diosa tenía sentido del humor, y no le iba a gustar. El cuerno sonó desde la torre alta a la octava campanada, y el gran salón de Wolf Keep se llenó como se llena el pecho al contener la respiración. 12 candidatas estaban de pie a lo largo del estrado, formando una curva. Cada una era hija de una manada noble. Cada una vestía la seda blanca de la selección, con el pelo recogido al estilo antiguo. En el centro estaba la princesa Raylan de Vosrich, nacida alfa, prometida por tratado y hermosa como lo es una espada. Es decir, resuelta y fría. No se movía nerviosamente. Había sido criada desde los 7 años para estar exactamente donde estaba ahora. Hace 5 años, cuando la guerra fronteriza aún se contaba en meses en lugar de años, su padre y Darian Wolf se habían sentado a una mesa del consejo y firmaron el tratado que pondría fin a la matanza a cambio de una boda. Y Raylan había sido el precio escrito en el pergamino. Ella lo sabía. Había estado de acuerdo. No se consideraba vendida. Se consideraba útil, que era el mayor cumplido que su padre le había hecho jamás. Y tenía la intención de ganárselo esa noche. A su izquierda, Lady Anya de la Fortaleza Creciente se alisó la falda por tercera vez. A su derecha, Lady Ashley de Hymir mantenía la barbilla levantada en el ángulo que había practicado en el espejo. Más allá de ellas, las demás, hijas de las manadas del río, de las manadas de piedra, de las altas cumbres de los pinos. Estaban de pie en la cuidadosa disposición simétrica que el maestro de ceremonias había pasado una semana coreografiando. La corte rodeaba el salón en gradas. De las vigas colgaban estandartes. El trono estaba vacío en el escalón superior porque el rey aún no había entrado. Entró ahora. Entró como entra una puerta que se cierra, es decir, sin ceremonia y sin demora. Darian Wolf había estado en guerra durante 5 años y llevaba esos años sobre él como un segundo abrigo. Era alto de una manera que hacía que los hombres altos a su alrededor se sintieran pequeños, ancho de hombros, donde el cinturón de la espada cruzaba su pecho, y su rostro tenía la cualidad inmóvil y sin adornos de una piedra pulida por el agua. Tenía una cicatriz a lo largo de la mandíbula del segundo asedio en Hollowvale, y otra más fina en la ceja izquierda, por algo de lo que nunca había hablado. Sus ojos eran del gris pizarra oscuro que corría en el linaje de los lobos. Y en ese momento, esos ojos estaban cansados de una manera que la corte no veía, y que él no se permitía sentir. Vestía el negro ceremonial y la pesada diadema, y el anillo del tratado reposaba en el bolsillo interior de su abrigo, contra sus costillas, como un peso pequeño y frío. Subió al estrado en 3 zancadas, se giró y se enfrentó al salón. Él no habló. La suma sacerdotisa habló por él. Invocó los nombres antiguos. Invocó la luna y el hierro y el largo linaje de sangre de lobo. Invocó al lobo de diamante. El guardián ancestral que venía una vez por generación. El árbitro de pelaje plateado que había elegido a cada luna de importancia en la historia registrada del reino. Y pronunció las palabras que lo llamarían desde donde quiera que durmiera. Hubo un largo silencio expectante. La mandíbula de Darian se tensó. No creía en el lobo de diamante como lo hacían las sacerdotisas. Creía en los tratados y en los ejércitos permanentes, y en la gestión cuidadosa del dolor. Creía que Raylan daría un paso al frente, que el lobo se manifestaría de alguna forma simbólica, y que la sacerdotisa declararía la unión consagrada. Su reino tendría su paz, y su cama tendría a una extraña en ella, y esa sería la forma del resto de su vida. Había hecho las paces con esa forma. Había dejado de resentirlo en algún momento durante el tercer invierno en el frente, cuando había visto a un sargento de las manadas del río morir lentamente porque no podía llegar ninguna columna de auxilio. Y lo había entendido, con una claridad fría y definitiva, que una boda era más barata que un asedio más.
El aire en el salón cambió. Se enrareció, como se enrarece antes de que una tormenta atraviese un paso de montaña, y luego se espesó de nuevo. Y entonces se oyó un sonido como el de una gran bisagra girando en algún lugar lejano, y muy cerca al mismo tiempo. Y el lobo de diamante se manifestó al pie del estrado. Era enorme. Su pelaje era del plateado pálido de un río en invierno, y sus ojos eran del color del pedernal golpeado. Y en un largo flanco había una tosca tira de tela que no combinaba en absoluto con su pelaje. Lino rasgado, manchado de oscuro, cuidadosamente atado. La corte no vio la tela al principio. La corte solo vio al lobo. La sacerdotisa levantó las manos y llamó a Raylan. El lobo de diamante giró la cabeza lentamente, miró a Raylan de voz rich y rugió. El sonido recorrió el salón como una campana al ser golpeada. Raylan no se inmutó. Había sido entrenada para no hacerlo. Pero el color abandonó su rostro de repente. La sacerdotisa vaciló, se recuperó y llamó a Lady Anya. El lobo le rugió a Lady Anya, le rugió a Lady Ashley, le rugió a la hija de la fortaleza creciente y a la hija de las altas cumbres de los pinos, y a la hija de las manadas de piedra, y a cada candidata vestida de seda blanca a lo largo del estrado, una tras otra, el mismo rugido largo y broncíneo de campana. Y al octavo rugido, el salón había dejado de respirar por completo. Y Darian Wolf en su trono ya no estaba cansado. Estaba furioso, estaba asustado, aunque él no habría usado esa palabra. Estaba viendo la pieza más cuidadosamente construida de su reinado desmoronarse en un suelo de mármol frente a 200 testigos. Y aún no sabía que abajo, 4 pisos más abajo, en un huerto que olía a romero y a sangre seca, una doncella con un vestido de manga rota se despedía besando la cabeza de un lobo plateado, y le decía que lo vería mañana. El lobo se apartó del estrado. La mano de la sacerdotisa seguía levantada. Nadie le había dado permiso al lobo para apartarse. Nadie en la memoria registrada del salón le había dado permiso al lobo de diamante para hacer nada. Porque el lobo de diamante era el que daba los permisos. Pero el momento se resquebrajó de todos modos. Y la gran criatura plateada simplemente bajó del escalón de mármol. Recorrió el pasillo central entre las filas de nobles y salió por el arco lateral hacia el pasillo de los sirvientes, como si hubiera recordado una cita. La corte no sabía qué hacer. La sacerdotisa hizo un ruido que pretendía ser una palabra y salió como un suspiro. La princesa Raylan giró la cabeza lentamente, centímetro a centímetro, y vio al lobo irse. Y su rostro hizo algo para lo que su entrenamiento no la había preparado. Darian ya se estaba moviendo. Bajó del trono y del estrado a grandes zancadas, y el capitán de su guardia, Callan, se colocó detrás de él sin que se lo dijeran. La corte se derramó tras ellos como el vino de una mesa inclinada. El decoro fue olvidado, porque el lobo de diamante acababa de abandonar su propia ceremonia, y nadie vivo tenía un precedente para lo que vendría después. El pasillo de los sirvientes era estrecho, de techo bajo y olía a jabón y sebo, y no estaba construido para albergar a un rey, un capitán de la guardia, una sacerdotisa y un nudo de nobles que los seguían, y ciertamente no estaba construido para albergar al lobo de diamante, cuyo hombro rozaba la pared a cada lado mientras caminaba. Caminaba sin prisa, caminaba como camina algo que sabe exactamente a dónde va. Sarah subía por la escalera trasera con una bandeja de basura vacía en la cadera y un trozo de pan entre los dientes porque tenía ambas manos ocupadas. Y pensaba si la cocinera se daría cuenta si tomaba una segunda ración de caldo mañana. Y dobló la esquina en lo alto de la escalera y chocó directamente contra el pecho de un enorme lobo plateado. La bandeja golpeó las losas, el pan se cayó. Ella emitió un pequeño sonido que no era exactamente una palabra. Y su primer pensamiento, absurdo e inmediato, fue: «Oh no, no deberías estar aquí dentro». Su segundo pensamiento, más lento, fue: «Estás de pie, estás caminando, no deberías estar caminando todavía». Su tercer pensamiento no tuvo tiempo de formarse, porque el lobo de diamante, el guardián ancestral del linaje de los lobos, el árbitro de las lunas,
la criatura que acababa de rugir a 12 de las hijas alfa mejor criadas del reino. Bajó su enorme cabeza plateada, presionó suavemente su frente contra la clavícula de ella, y luego dobló sus 4 patas y se arrodilló a sus pies. El pasillo detrás de él se llenó de gente. Ella no los vio al principio. Solo vio al lobo y la tira de su manga rota, todavía atada alrededor de su flanco, y la forma en que sus grandes ojos pálidos se cerraron cuando ella puso la mano sobre su cabeza por pura costumbre aturdida. Entonces oyó la respiración. Mucha respiración. Levantó la vista. El pasillo estaba lleno. El rey alfa estaba a 3 pasos de distancia. La estaba mirando. La miraba de una manera en que no la habían mirado en 2 años. Es decir, la estaba mirando. Directamente, con todo el peso de un rostro detrás. Detrás de él estaban el capitán de su guardia, la suma sacerdotisa y un grupo de nobles con sedas ceremoniales. No sabía cómo leer sus rostros, porque había pasado 2 años entrenándose para no leer los rostros de la gente de arriba. Lentamente se dio cuenta de la bandeja en el suelo, del pan, de su manga rota, de la mancha de hollín en su pómulo que no había tenido tiempo de limpiar. Se dio cuenta de que el lobo de diamante estaba arrodillado frente a ella, y que esto, según todas las leyes y costumbres que había oído mientras fregaba una olla, significaba algo que no podía permitirse que significara. «Levántate», le susurró al lobo. «Por favor, levántate. Vas a hacer que me maten». El lobo no se levantó. Presionó su cabeza con más fuerza contra su cadera. Hizo el zumbido bajo que ella había aprendido a asociar con la satisfacción durante 9 noches. Y el sonido se extendió por el pasillo de piedra y llegó a todos los oídos detrás del rey. Y la suma sacerdotisa, que había recuperado la voz, dijo en un tono que no era ni triunfante ni temeroso: «El lobo de diamante ha elegido». Sara miró al rey. El rey miró a Sara. Él aún no había dicho nada. Su mandíbula hacía algo complicado. Había un cálculo ocurriendo detrás de sus ojos. Podía ver su forma, pero no leer el contenido. Y ella entendió, con la claridad práctica de una mujer que había sido sirvienta durante 2 años y antes de eso, hija de un noble durante 20. Entendió que lo que él dijera en los próximos 10 segundos decidiría gran parte de su vida restante. No apartó la mirada de él. No tenía la energía para apartarla. Había llevado restos de huesos a un animal herido durante 9 noches seguidas, y no había cenado porque había regalado el caldo, y estaba cansada, y no le quedaba nada dentro con lo que tener miedo de la manera noble apropiada. Así que se quedó allí, con la mano en la cabeza del lobo plateado. Miró al rey alfa del linaje de los lobos y esperó. Él la vio mirar, vio el hollín en su mejilla, vio la manga rota, vio la tira de esa misma manga atada alrededor del flanco del lobo. Comprendió, sin que nadie se lo dijera, lo que había sucedido en su propio huerto durante las últimas 9 noches. Y comprendió, más lentamente, que la diosa no había cometido un error. La diosa no había cometido un error en 2 años. Él sí. «Tráela arriba», le dijo a Callan. Su voz era esa cosa baja y controlada que usaba en los consejos de guerra. No invitaba a preguntas. «Trae al lobo, despeja el salón, envía a las candidatas a sus aposentos. La selección continúa». La princesa Raylan de Bosrich no fue a su aposento. Fue a la pequeña antecámara junto al gran salón donde esperaban los asistentes de las candidatas. Y los despidió a todos con una sola inclinación de barbilla. Y luego se quedó en la habitación vacía durante mucho tiempo con la mano apoyada en la fría piedra de la pared. Y respiró. Había sido criada, desde que tuvo edad para entender la palabra tratado, para ser el puente entre 2 manadas que se habían desangrado mutuamente durante una generación. Le habían enseñado los bailes y las etiquetas y las 7 formas de rechazo cortés. Le habían enseñado a discrepar con un rey sin ofenderlo. No le habían enseñado qué hacer cuando la propia diosa entraba en un salón y decía, con la voz de una campana golpeada: «No, ella no». Había esperado, si algo salía mal esa noche, que saliera mal de alguna manera humana que pudiera arreglar. Una candidata nerviosa desmayándose, un noble montando una escena, una irregularidad de procedimiento que pudiera suavizar con una sonrisa.
No había esperado ser deshecha por un lobo. La voz de su padre ya estaba en su cabeza, como siempre. Él diría, este es un problema que resolverás. Él diría, un tratado es un pergamino. Un tratado se puede reescribir. Tú permaneces útil. Encontrarás una manera de permanecer. Respiró una vez más, lentamente. Y luego hizo algo que no esperaba hacer, que fue permitirse sentir, durante una cuenta completa de 10, el alivio. Surgió bajo el pánico como una segunda marea. Ella no lo había querido. Había aceptado quererlo porque la alternativa era una guerra que mataría a más de sus primos. Pero no lo había querido. Y el lobo había bajado del estrado y le había rugido a ella y a todas las demás mujeres que estaban en él. Y a la parte de ella a la que no se le había permitido tener una opinión sobre su propio matrimonio, una criatura más antigua que su linaje acababa de darle una opinión. Cerró los ojos, dejó que la sensación se asentara. Luego abrió los ojos y volvió a ser la hija que su padre había construido. Salvaría esto. Salvaría la paz, al menos. La boda se podía discutir. No se podía permitir que la guerra volviera. Salió de la antecámara con la barbilla en alto y fue a buscar al rey Alfa. Mientras tanto, en la cámara del consejo, 2 pasillos por encima del gran salón, Sara estaba sentada en el borde de una silla demasiado fina para ella. Tenía las manos apoyadas en las rodillas para que no temblaran, y el lobo de diamante yacía sobre sus pies como un perro muy grande y muy pesado. El rey estaba en la ventana. No se había dado la vuelta en bastante tiempo. La suma sacerdotisa estaba sentada a la larga mesa con una tablilla de cera de abeja frente a ella y con gran cuidado no escribía nada. El capitán de la guardia estaba en la puerta. Nadie había hablado en casi un minuto. El pie izquierdo de Sara se estaba entumeciendo bajo el lobo. No lo movió. De hecho, no tenía la intención de volver a moverse nunca más, bajo la teoría de que cualquier movimiento que hiciera en esa habitación probablemente sería el equivocado. «Lo cuidaste», dijo el rey por fin. No se apartó de la ventana. «Sí». «¿Cuánto tiempo?» «9 noches». «¿Dónde?» «En el huerto de la cocina, detrás del romero». «¿Sabías lo que era?» Pensó en la pregunta. Pensó en la forma en que el lobo había zumbado bajo su palma. Pensó en cómo, en la 4ª noche, le había hablado de Cale, se lo había contado todo, simplemente hablando a su pelaje porque no había nadie más a quien pudiera decírselo, y cómo el lobo había presionado su cabeza contra su estómago y no había hecho ningún sonido. «No», dijo ella, «pensé que era un lobo. Es un lobo. Pensé que era uno moribundo». Él se giró entonces. Su rostro a la luz del fuego no era el rostro que había visto en el pasillo. El rostro del pasillo había sido el rostro del rey, el rostro de trabajo, el rostro que tomaba decisiones con la parte de atrás de sus dientes. Este rostro era algo debajo de eso. La miró durante un largo momento sin hablar, y ella no podría haber dicho lo que vio en él. Solo que no era ira, y no era piedad, y era algo que su pecho no sabía cómo archivar. «¿Cuál es tu nombre?», dijo él. «Sarah. Sarah Pell. Pell». Lo repitió como un hombre repite una palabra que va a recordar. «¿De las aldeas fronterizas?» «Sí». «¿Y antes de las cocinas?» Ella no respondió. Él no necesitaba que lo hiciera. Ya lo había entendido. Cruzó la habitación, lentamente, y no se sentó, pero puso una mano en el respaldo de la silla frente a ella. Y el lobo abrió los ojos y lo observó sin levantar la cabeza. Y él dijo, con una voz más baja que cualquier voz que le hubiera oído usar, «Lo vendaste con tu manga. Estaba sangrando. Lo alimentaste con tu propia ración. Necesitaba caldo. No se lo dijiste a tan nadie. Me habrían castigado por robar». Él cerró los ojos por medio segundo. Cuando los abrió, algo en su rostro se había movido, y ella sintió el zumbido en su pecho. Esa cosa cálida que había pensado que era alivio. La cosa que había sentido bajo su muñeca en la 9ª noche, cuando el lobo se había apoyado en su mano. Lo sintió ahora sin que el lobo la tocara en absoluto. No lo entendía. El lobo a sus pies emitió el zumbido bajo y satisfecho, y ella se dio cuenta,
con una claridad lenta y fría que no era desagradable, que el zumbido no provenía del lobo. El zumbido provenía del rey. El consejo que se reunió a medianoche fue el más pequeño que la fortaleza había albergado en una década. El rey, el capitán de la guardia, la suma sacerdotisa, el canciller, un anciano llamado Halstead, con manos que habían firmado cada pergamino importante de los últimos 40 años, y por petición propia, la princesa Raylan de Bass Ridge, que no había sido invitada y había entrado de todos modos, y se le había permitido quedarse, porque el rey le había echado un vistazo a la cara, y había entendido que enviarla lejos sería el comienzo de una guerra diferente. Sarah no estaba en la habitación. Sarah estaba en la pequeña cámara contigua con una taza de caldo que no había tocado y el lobo de diamante dormido sobre sus pies. Y podía oír las voces a través de la puerta, pero no las palabras. Y había decidido que esto era una merced. Dentro, el canciller habló primero. Era un hombre cuidadoso y no malgastaba movimientos. Dijo: el tratado es la cuestión más importante. La selección es la más ruidosa. Las resolveremos en ese orden. Las resolveremos juntas, dijo la suma sacerdotisa. El lobo ha emitido un veredicto. No hay apelación. Siempre hay una apelación, dijo Halstead con suavidad. Se puede apelar al sentido común, a la necesidad política, al bienestar del reino. El lobo es una señal sagrada. Las señales sagradas se han interpretado antes. Se arrodilló, dijo la sacerdotisa. Se arrodilló frente a 200 testigos, incluida la hija de Bass Ridge. No es interpretable. Raylan levantó la mano. La habitación se quedó en silencio porque no era costumbre de la habitación ignorar una mano de Bass Ridge. Mi padre, dijo, no irá a la guerra por un lobo. Halstead la miró. Princesa, él irá a la guerra por un insulto. No irá a la guerra por un lobo. Hay una diferencia, y la diferencia es toda la forma de lo que estás a punto de hacer. Si me apartas con respeto, con una razón pública que no toque mi honor, y con un tratado reescrito para preservar el comercio y los acuerdos fronterizos sin la cláusula matrimonial, lo aceptará. No estará complacido. Estará, en general, aliviado. Soy su única hija. No le gustó entregarme. Habló con calma. Habló de la manera en que le habían enseñado a hablar, es decir, sin ninguno de los sentimientos que realmente albergaba. Y el rey, observándola desde el otro lado de la mesa, comprendió, por primera vez en los 5 años que sabía de su existencia, que ella no era el obstáculo que él había estado tratando como tal. «Nos estás ofreciendo una salida», dijo él. «Les estoy ofreciendo a ambos una salida», dijo Raylan. «Preferiría no estar casada con un hombre cuyo guardián ancestral me rugió frente a mis propios asistentes. Tú preferirías no insultar a la diosa. Podemos sernos útiles mutuamente». Halstead emitió un sonido que fue casi una risa. «¿Y qué quieres a cambio, princesa?» «Una carta formal a mi padre, de puño y letra del rey, nombrando una razón para la disolución que no toque mi idoneidad ni mi honor. Una renegociación de los acuerdos comerciales con términos no menos favorables que el borrador actual». Y Ishui hizo una pausa, muy leve. «Una presentación». «¿Una presentación?», dijo el rey. «A la doncella», dijo Raylan. «Quiero conocer a la mujer que la diosa prefirió a mí. Me gustaría saber qué ve la diosa. Me sería útil en el futuro». Hubo un silencio. La sacerdotisa miró al rey. El rey miró la puerta detrás de la cual Sarah estaba sentada con un lobo en los pies y una taza de caldo enfriándose en las manos. «Concedido», dijo él. «Los tres». «Entonces tenemos un acuerdo», dijo Raylan, y no sonrió, pero algo alrededor de sus ojos se relajó una fracción, y se recostó, y eso fue todo. Halstead, que había pasado 40 años en habitaciones como esta y no se impresionaba fácilmente, exhaló lentamente por la nariz e hizo una pequeña anotación en su pergamino. «Queda», dijo, «el asunto de la candidata que eligió el lobo de diamante». «No hay asunto», dijo la sacerdotisa. «Está la cuestión de qué se hace con ella», dijo Halstead pacientemente. «Y eso es un asunto, su reverencia, quiera o no llamarlo así. Es una omega de las aldeas fronterizas. Es una compañera previamente rechazada.
Es una sirvienta de cocina. La corte no tomará esto con agrado, independientemente de lo que haya dicho el lobo. Habrá facciones, habrá una o dos nobles que no simplemente se irán a casa porque enviamos a las candidatas a la cama, y habrá, miró al rey brevemente, elementos dentro de tu propio consejo que han estado esperando una inestabilidad que pudieran usar. Debemos movernos con cuidado. Ella no es un problema a resolver, dijo el rey. No dije que lo fuera, Su Majestad. Dije que era un objetivo. La habitación se enfrió. Explícate, dijo el rey. El lobo de diamante es de plata, dijo Halstead. Su piel, según los textos antiguos, tiene propiedades. Hay facciones dentro del reino y fuera de él que durante generaciones han mantenido bibliotecas privadas sobre estas propiedades. El lobo no se ha manifestado en 41 años. 41 años es mucho tiempo para que esas bibliotecas hayan sido leídas. Yo esperaría, Su Majestad, que en 3 días, posiblemente 2, alguien intente tomar al lobo. El rey no respondió de inmediato. El lobo al otro lado de la puerta emitió un zumbido bajo y satisfecho. Sarah, al otro lado de la puerta, dejó su taza con mucho cuidado porque le temblaban las manos y no quería que nadie lo oyera. Entonces lo mantenemos cerca, dijo el rey, y a la chica con él. Es la única ante la que se ha arrodillado. No la dejará. No la dejará, asintió la sacerdotisa. Entonces se queda en el ala real, dijo el rey, bajo guardia. Callan, elegirás a los hombres tú mismo. Halstead, redactarás la carta de disolución a Boss Rich esta noche. Reverencia, prepararás la ceremonia formal de reclamo para... Vaciló. La pausa más pequeña. La nueva candidata, Princesa Raylan, te debo una cortesía que aún no puedo nombrar. La tendrás. Raylan inclinó la cabeza. Halstead dejó su pluma. La sacerdotisa se levantó. El capitán abrió la puerta, y Sarah, que no había oído ninguna de las palabras, pero sí todos los tonos, levantó la vista de su caldo y vio al rey entrar solo por la puerta. Y se levantó demasiado rápido, y el lobo se levantó con ella, y dijo antes de que él pudiera hablar, «No lo quiero». Él se detuvo. «¿No quieres qué?» «Lo que sea esto, lo que sea que me acaba de convertir. No soy». Gesticuló impotente hacia su propia manga rota, hacia el lobo, hacia la habitación, hacia toda la arquitectura de una fortaleza que solo había limpiado. «No tengo la forma adecuada para esto. Solo lo alimenté. Solo le vendé la pata. Eso es todo lo que hice. No quiero una cosa. No quiero un puesto. Quiero volver a las cocinas». Él la miró durante mucho tiempo. «Lo sé», dijo finalmente. «¿Qué?» «Sé que no lo quieres. Puedo ver que no lo quieres. Eso es, sospecho, una parte significativa de por qué el lobo te eligió». No tuvo respuesta para eso. Él se acercó, lentamente, como una persona se acerca a una criatura que podría asustarse. «Sarah Pell», dijo, y su nombre en su boca era algo cuidadoso, deliberado, casi formal. «No voy a enviarte de vuelta a las cocinas. Tampoco voy a hacer que te pongas un vestido blanco mañana por la mañana y recites votos que no pediste. Tenemos tiempo. El lobo nos ha comprado tiempo. Me permitirás darte una habitación con una puerta que se cierra con llave, y una comida que no tuviste que robar, y una noche de sueño, y hablaremos de nuevo por la mañana». Ella miró al lobo. El lobo la miró. «Está bien», dijo ella. La habitación que le dieron tenía una ventana que daba al este, y las sábanas olían a cedro, y había un fuego que alguien había preparado y encendido antes de que ella llegara. Y Sarah Pell se quedó en medio de la alfombra durante casi un minuto completo antes de poder hacer que su cuerpo se sentara en la cama. El lobo recorrió la habitación primero, como un perro inspecciona un lugar nuevo, olfateando las esquinas, el hogar, los pies de la cama, y luego se acostó en el umbral de la puerta con su gran espalda plateada hacia la habitación, y ella entendió que la estaban protegiendo. Durmió mal. Durmió como duerme una persona la primera noche fuera de un largo encarcelamiento, es decir, a trozos, despertando cada hora para confirmar que la habitación era real y que ella todavía estaba en ella. En algún momento cerca del amanecer, se levantó, puso la mano en la cabeza del lobo y susurró,
¿qué me has hecho? Y el lobo abrió un ojo pálido y zumbó, y ella sintió el zumbido correspondiente a unos 4 pasillos de distancia, bajo y constante, y entendió, sin permitir que la comprensión se convirtiera en un pensamiento, que el rey también estaba despierto, y que él, de alguna manera para la que no tenía vocabulario, no dormía mejor que ella. Por la mañana una mujer que no conocía vino a vestirla. El nombre de la mujer era Mira, y era mayor, con manos firmes y el aire enérgico de alguien que había vestido a novias nerviosas antes. Y no le hizo preguntas a Sara, que fue lo más amable que alguien había hecho por Sara en 2 años. Mira la vistió con un vestido de suave lana gris, no blanco, no de seda, nada que anunciara nada. Le trenzó el pelo al estilo simple de las aldeas fronterizas y dijo: el rey dijo que no se te debe obligar a usar nada que no elijas. Dijo que debes bajar a desayunar como tú misma. Dijo que si no deseas bajar en absoluto, se te traerá una bandeja. Sara se miró en el espejo. No reconoció a la mujer en el espejo, porque la mujer en el espejo tenía el pelo limpio y un vestido que le quedaba bien, y no tenía hollín en la mejilla. Bajaré, dijo. Bajó. La sala de desayuno era pequeña. El rey ya estaba allí, en ropa de civil por una vez, sin diadema, sin negro ceremonial, solo una camisa oscura con las mangas remangadas. Y se levantó cuando ella entró, lo que la sobresaltó tanto que casi retrocedió hacia Mira. Él señaló la silla frente a él. El lobo fue al hogar, se acostó y cerró los ojos, y Sara entendió que esta habitación había sido elegida específicamente porque el lobo estaría cómodo en ella. Siéntate, dijo él. Por favor, come. Ella se sentó, comió. No había tomado un desayuno de verdad en 2 años, y nunca había comido uno frente a un rey. Y su cuerpo no sabía cómo hacer ambas cosas a la vez, así que comió lentamente, en pequeños bocados. Y él no llenó el silencio, y ella descubrió, después de un rato, que el silencio no la presionaba como solían hacerlo los silencios. Él habló primero cuando ella terminó. Me gustaría, dijo, hacerte algunas preguntas. No como rey, ¿cómo? Hizo una pausa, considerando, y luego eligió la palabra con visible cuidado. Un hombre a quien su guardián ancestral le ha dicho que ha estado equivocado en algo durante 2 años. Ella dejó la cuchara. Está bien. Háblame de Kyle. No esperaba el nombre. Su cara se puso caliente. ¿Por qué? Porque él es la razón por la que estabas en el huerto, dijo simplemente. Y el huerto es la razón por la que el lobo está vivo. Me gustaría entender el camino. Ella se lo contó en las frases cortas y planas que había practicado durante 2 años en las raras ocasiones en que alguien le había preguntado. Y luego, como él siguió escuchando sin interrumpir, se lo contó en frases más largas. Y luego le contó cosas que no había dicho en voz alta antes, incluida la cosa sobre cómo en la capilla no se había sentido desconsolada. Exactamente, porque no había amado a Kayla, pero se había sentido avergonzada de una manera que no sabía que un cuerpo podía avergonzarse. El tipo de vergüenza que vive en los huesos y cambia la forma en que una persona camina. Él escuchó, no interrumpió. Cuando terminó, él se quedó en silencio por un largo momento, y luego dijo: ya no está a mi servicio. ¿Qué? Kaylee. Dejó a los guerreros hace 3 inviernos para aceptar una comisión privada con la casa Himmer. No está en esta fortaleza, no está a mi alcance hoy. Estará a mi alcance para el final de la semana, si quieres que lo esté. Ella lo miró fijamente. No quiero, dijo. No quiero que le hagan daño, no quiero tener nada que ver con él. No estoy ofreciendo hacerle daño, te le estoy ofreciendo un escrito con mi sello que anula públicamente el rechazo. El registro de la capilla será enmendado. La vergüenza no es tuya, nunca fue tuya. Me gustaría eso en un pergamino, y me gustaría que el pergamino se leyera en la misma capilla donde se pronunció el rechazo. No tienes que aceptar, solo te digo que la oferta existe. Ella no lloró. Estuvo muy cerca. Miró su plato y respiró una vez. Y luego dijo: gracias. No necesitas agradecerme por corregir un registro. Te agradezco por ofrecerlo. Él asintió.
No presionó. Dejó que el silencio volviera, y el silencio no fue cruel. Después de un rato, cuando se recuperó, él dijo, hay un segundo asunto, uno práctico. Halstead cree que alguien intentará tomar al lobo en 2 o 3 días. La piel tiene propiedades sobre las que ciertas personas han pasado generaciones coleccionando libros. He puesto guardias, los he puesto con cuidado. Pero quiero que sepas cuál es la amenaza, porque es tu lobo, y no se te debe mentir sobre tu propia vida. No es mi lobo, te eligió. Eso lo convierte en tu lobo en todos los sentidos que la ley reconoce, y en la mayoría de los que no. Miró a la criatura plateada junto al hogar. Estaba durmiendo o fingiendo. La venda de su manga todavía estaba en su flanco, y alguien, probablemente Mira, no la había quitado, porque nadie se había atrevido. ¿Quién intentaría tomarlo?, dijo ella. Tengo sospechas. Aún no tengo pruebas. Dime las sospechas. Él vaciló. Preferiría no envenenar tu juicio sobre personas que aún no has conocido. He pasado 2 años limpiando los suelos de personas que no he conocido. No soy ajena a la corte. Dímelo. Se lo dijo. Nombró a 3. El primero era el obvio, un noble llamado Roderick de la casa Himmer, la misma casa con la que Cale había aceptado su comisión. Un hombre cuyos apetitos eran conocidos y cuyas deudas eran mayores que sus propiedades. El segundo era una facción dentro de las manadas del río que había estado agitando por lo que llamaban la purificación de las líneas de sangre. El tercero lo nombró lentamente, y ella pudo ver que no quería nombrarlo. Y lo nombró de todos modos. Halstead dijo, tu canciller. No es mi canciller, sirvió a mi padre. Ha estado en esta mesa durante 40 años. Confío en él, Sarah. He confiado en él desde que era un niño. Pero Callan no, y Callan rara vez se equivoca con la gente. Y Halstead habló anoche de una manera que se detuvo. Quizás estoy siendo injusto con un anciano. ¿O estás siendo correcto con un anciano? Él la miró. Algo alrededor de sus ojos hizo esa cosa relajada que había visto en el rostro de Raylan la noche anterior. Eres más rápida de lo que esperaba. He estado en silencio durante 2 años, dijo ella. No he estado dormida. Los 2 días siguientes pasaron como una respiración contenida. Sarah no volvió a las cocinas. Tampoco hizo exactamente nada más, porque nadie sabía qué darle a una mujer que había sido elegida por el lobo de diamante y no había pedido serlo. Y así caminó por los jardines superiores con el lobo a su lado, y comió 3 comidas al día que no había robado. Y se sentó en la pequeña biblioteca junto a la sala de desayuno y leyó lo que Mira le ponía delante. Y 2 veces al día el rey venía y se sentaba con ella durante 1 hora, y hablaban. A veces sobre el reino y a veces sobre nada. Y el zumbido en su pecho se hizo más constante y cálido, y dejó de fingir que no lo sentía. La princesa Raylan vino a verla la segunda tarde. Vino sola, sin asistentes, lo cual era inusual en ella. Y se quedó en la puerta de la biblioteca por un momento, mirando a Sarah como un erudito mira un texto desconocido. Y luego entró, se sentó frente a ella y dijo, sin preámbulos, «No eres lo que esperaba». «Lo siento», dijo Sarah automáticamente. «No lo sientas». Esperaba a una intrigante, una chica lista que se había posicionado cerca del lobo a propósito. Había preparado varias preguntas para esa chica. «No las necesitaré». «No soy lista», dijo Sarah. Raylan sonrió levemente. «Lo eres. Simplemente no eres el tipo de lista para la que estaba preparada». «¿Puedo preguntarte algo?» «Sí». «Cuando vendaste la pata del lobo, ¿pensaste que alguien lo sabría?» «No». «¿Lo hiciste porque pensaste que te estaba observando?» «No». «Lo hice porque estaba sangrando». Raylan la miró durante un largo momento, luego asintió una vez y se levantó. «Vine a decirte», dijo, «que estaré en la ceremonia mañana. Estaré en la primera fila. Aplaudiré. Mi padre ha sido informado y a su manera difícil ha aceptado. El tratado será reescrito. No habrá guerra. Quería que lo supieras porque sospecho que nadie te lo ha dicho y sospecho que lo has estado llevando a cuestas». Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. No dejó que se derramaran. «Gracias. No me debes nada. Te debo mucho».
Entonces prométeme una cosa, lo que sea, sé amable con él, dijo Ryland suavemente. No lo amo, nunca lo habría hecho, pero ha estado en guerra durante 5 años y lo ha llevado mal, y tú eres la primera persona en mucho tiempo a la que ha mirado como a una persona. Sé amable con él, eso es todo. Se fue. Sarah se sentó en la biblioteca durante mucho tiempo después, con la mano en la cabeza del lobo, y entendió que acababa de recibir un regalo que pasaría años tratando de merecer. El tercer día fue el día de la nueva ceremonia. No iba a ser una boda, todavía no. El rey había sido firme en ese punto, y ella también, sino un reconocimiento formal de la elección del lobo y un reconocimiento público de que el rechazo de Sarah Pell 2 años atrás se había pronunciado por error. Iba a ser pequeña, solo para la corte, el mismo gran salón. Mira la vistió de azul pálido, no blanco, no rojo, nada que la comprometiera a nada más allá de la verdad de que el lobo se había arrodillado a sus pies. El lobo caminó a su lado por el pasillo. La sacerdotisa esperaba en el estrado. El rey ya estaba allí, con el oscuro abrigo ceremonial y la diadema. Y su rostro, cuando la vio, hizo esa cosa que hacen los rostros cuando su dueño se ha estado preparando para una herida que no ha llegado. Caminó por el pasillo lentamente, porque el lobo estaba a su cadera y no quería adelantarlo. La corte observaba. Algunas de las miradas eran amables, otras no. Había crecido en la corte y podía sentir a ambos tipos sin mirar. A mitad del pasillo, el lobo hizo un sonido. No era el zumbido satisfecho, era un gruñido bajo y deliberado, y provenía de algún lugar de su pecho que Sara no había oído antes. Y su mano, apoyada en su hombro, sintió los músculos tensarse bajo el pelaje plateado. Levantó la vista. El gruñido estaba dirigido a la primera fila, específicamente a Halstead, que estaba de pie junto a la silla vacía del rey, con las manos cruzadas delante de él en la pose del canciller, y que, cuando el lobo gruñó, no pareció sorprendido. Parecía, se dio cuenta Sara con una lenta y fría caída en el estómago, preparado. Las puertas del fondo del salón se abrieron de golpe. 6 hombres con armaduras de cuero de mercenario entraron corriendo con las ballestas ya levantadas, y los virotes que llevaban estaban cubiertos con algo opaco y gris que no reflejaba la luz de las velas como debería hacerlo el hierro. Y Sara entendió, sin que se lo dijeran, que fuera lo que fuera ese metal gris opaco, era la sustancia de la que Halstead había hablado con su cuidadosa voz de anciano 2 noches atrás, la que suprimía la curación de los cambiantes y rompía los vínculos. Y los virotes no apuntaban al rey, apuntaban al lobo. Varias cosas sucedieron en el mismo segundo. Callan gritó, el rey se movió, la corte gritó, y Halstead, junto al trono vacío, dio 2 rápidos pasos hacia atrás, hacia la puerta lateral, que era el gesto de un hombre que conocía el momento de antemano. El primer virote salió de la primera ballesta. Sara no pensó. Se interpuso frente al lobo. El virote la alcanzó en el hombro, justo por encima de la clavícula, y el impacto la hizo girar a medias. Cayó sobre una rodilla con las manos todavía en el cuello del lobo, y oyó, muy lejos, la voz del rey haciendo un sonido que nunca antes había oído hacer a una persona. El segundo virote no se disparó. La espada de Callan atravesó la garganta del segundo ballestero antes de que pudiera tirar. El tercer virote se desvió porque el tercer hombre ya estaba muerto. El cuarto, quinto y sexto mercenarios rompieron filas y corrieron hacia la puerta lateral. Y la puerta lateral ya estaba cerrada porque Ryland de Vasterich había cruzado el estrado en 3 zancadas y había echado el cerrojo con sus propias manos. Y los mercenarios golpearon la puerta y se giraron, con las armas en alto, y se encontraron con el rey. El rey no era, en ese momento, del todo un hombre. Sus ojos se habían vuelto del gris pizarra oscuro de una tormenta que se avecina, y sus caninos se habían alargado, y sus manos terminaban en garras, y atravesó a los 3 mercenarios como un viento de invierno atraviesa la hierba seca. Y todo terminó muy rápido, y no limpiamente, y Sara, de rodillas con un virote en el hombro y una mano todavía en el cuello del lobo, lo vio suceder y no sintió ningún miedo, porque entendió, con la calma claridad de una mujer,
a la que finalmente se le había acabado el espacio para tener miedo, que los estaba matando por ella, y que ella iba a estar bien, y que el lobo iba a estar bien, y que esta era la forma de ser protegida, y había olvidado cuál era esa forma. El dolor vino después de que Callan la llevara escaleras arriba por el estrado, después de que la sacerdotisa rompiera los virotes con sus propias manos, para poder moverla sin clavar más la punta. Después de que el rey se apartara de los cuerpos en el suelo de mármol, con sangre en los nudillos, y cruzara el salón hacia ella en 3 zancadas, y le tomara la cara entre ambas manos, y dijera su nombre una vez, bajo, como un voto que había estado conteniendo desde el pasillo. El dolor llegó cuando la acostaron en la larga mesa de la pequeña cámara detrás del estrado, y el médico llegó con su maletín. Y el médico echó un vistazo a la punta del virote, que podía ver a través de la tela de su vestido, y se quedó muy quieto. Y luego dijo, con la voz cuidadosa y plana que usan los médicos cuando no quieren alarmar a nadie: esto es metal gris. Tenemos que sacarlo ahora antes de que su cuerpo lo caliente. Vivirá, dijo el rey. Si nos movemos ahora, sí. La piel no. Si tienen más virotes y alcanzan al lobo, el lobo no sobrevivirá a la noche. El metal gris no se cura, ni en los cambiantes, ni en el lobo. Entonces nos movemos ahora. El lobo ya estaba a la cabecera de la mesa. Había empujado a los guardias sin esfuerzo y había apoyado su gran cabeza plateada en la madera junto a la de Sara. Y sus ojos pálidos estaban a la altura de los de ella. Y el zumbido en su pecho, a pesar del virote y la sangre y el frío peso gris del metal alojado en su hombro, era constante. Miró al rey. Se había limpiado las manos con un paño, pero todavía había una mancha de sangre en su sien donde se había apartado el pelo. Y su rostro era el rostro de la sala de desayuno, el rostro de debajo, el que había estado aprendiendo. Halstead, dijo ella. Se ha ido, dijo Callan desde la puerta, por la puerta lateral antes de que la princesa pudiera cerrarla. Tenemos hombres en las puertas. No correrá hacia las hacia las puertas, dijo el rey en voz baja. Correrá hacia la bóveda de reliquias en el ala sur. Tiene una llave. Ha tenido una llave durante 40 años. Irá a por el segundo juego de virotes. Hay más de 6. El médico le había abierto la manga con unas tijeras. Estaba trabajando en el virote con los movimientos pequeños y cuidadosos de un hombre que había hecho esto en una tienda de campaña de guerra. Ella era consciente de sus manos de forma distante. El centro de su atención era el lobo y el rey, y el cálculo que podía ver deslizarse detrás de los ojos del rey. ¿Cuántos virotes?, dijo ella. 20, dijo Callan. Según el inventario, posiblemente más. Entonces volverá aquí, dijo el rey. No puede dejar al lobo con vida. El objetivo de la operación era la piel. Si el lobo sobrevive, sus patrocinadores en el extranjero no pagan. Y ha pasado 40 años preparándose para este pago. Volverá. Volverá con los hombres que le queden en la fortaleza. Y hay hombres en la fortaleza leales a él porque 40 años compran lealtad. Tenemos quizás una hora. «Mueve al lobo», dijo Sara. La miraron. «Muévelo. Fuera de la fortaleza. Fuera de su alcance. Envíalo con Callan. Envíalo con Raylan. Envíalo con cualquiera. No puede matar lo que no puede encontrar». «El lobo no te dejará», dijo la sacerdotisa. «Debe hacerlo». «No puede», dijo la sacerdotisa suavemente. «El vínculo no funciona así. Te eligió. No se le puede obligar a dejarte mientras estás herida. Tendría que ser llevado. Y un lobo de ese tamaño no puede ser llevado por hombres que no son sus vinculados». «Entonces le diré que se vaya», dijo Sara. «El vínculo tampoco funciona así. No acepta órdenes». «Acepta amor», dijo Sara. «Acepta amor. Lo sé. Sé lo que acepta. Tráelo aquí». El médico había sacado el virote. Estaba vendando la herida. Ella no miró su propio hombro porque había decidido hacía unas horas que no tenía tiempo para ser una persona con un hombro herido. Giró la cabeza sobre la mesa, y el lobo giró la cabeza hacia ella. Y ella puso su mano ilesa en el costado de su cara plateada, y dijo, con la boca muy cerca de su oreja:
Escucha, escúchame. Necesito que hagas algo por mí, y no te va a gustar, y voy a estar bien lo hagas o no, pero necesito que lo hagas de todos modos, porque si no lo haces, vas a morir, y si mueres, habré pasado 9 noches en un jardín frío para nada, y eso es lo único que me queda de esas 9 noches. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Necesito que te vayas. Necesito que te vayas con el capitán. Necesito que dejes esta fortaleza. Necesito que dejes que te pongan en un lugar que yo no conozca, porque si no sé dónde estás, nadie podrá obligarme a decirlo. Y no confío en mí misma bajo el metal gris, y preferiría no saber. No te veré por un tiempo, no sé cuánto. Volverás cuando sea seguro, o no volverás en absoluto. Y si no vuelves, viviré de todos modos, porque viví antes de conocerte, y viviré después. ¿Me entiendes? Mírame, ¿me entiendes? El lobo la miró. Los pálidos ojos de Pedernal no parpadearon. El zumbido en su pecho se tensó, dolorosamente tenso, como un hilo que se tensa antes de romperse, y luego se aflojó, y el lobo presionó su frente contra la de ella muy ligeramente, e hizo un sonido que no le había oído hacer antes, un sonido pequeño y bajo que ella entendió, sin que se lo dijeran, que era dolor. Lo sé, dijo ella, lo sé, vete. Se fue, se levantó de la cabecera de la mesa y no miró hacia atrás. Callan abrió la puerta lateral. El lobo la atravesó, y Callan y 4 de sus hombres de mayor confianza fueron tras él. Y la puerta se cerró. Ella emitió un sonido suave y apartó la cara. El rey no apartó la cara. Estaba mirando a Sara. Acabas de renunciar a él, dijo en voz baja. Acabo de mantenerlo con vida. ¿Entiendes lo que has hecho? Entiendo que sigo siendo una doncella de las aldeas fronterizas que alimentó a un animal moribundo. El lobo me le eligió por eso. Si ya no soy eso, el lobo se le equivocó. Y no dejaré que el lobo se le equivoque. No dejaré que el lobo muera para que yo pueda ser una luna. Sara, sé lo que vas a decir. No lo hagas. Halstead está viniendo. Prepara a los hombres. Él no lo dijo. En su lugar, tomó su mano ilesa y la sostuvo. Y el zumbido en su pecho, que se había aflojado cuando el lobo atravesó la puerta, no desapareció. Simplemente se convirtió en él. Había sido él durante algún tiempo. Se convirtió en él por completo ahora. Ella sostuvo su mano y sintió su peso firme y cálido. Y entendió sin que se lo dijeran que el vínculo no había sido con el lobo. El vínculo había sido con el hombre hacia el que el lobo la había estado llevando. Halstead regresó. Regresó con 11 hombres, 6 de ellos guardias de la fortaleza que había comprado a lo largo de los años, y 5 de ellos mercenarios que había estado manteniendo en un granero fuera del muro sur, y entró por el ala sur porque el ala sur era donde estaba la bóveda de reliquias. Y la bóveda de reliquias era donde estaban el resto de los virotes de metal gris. Y no esperaba, cuando llegó, encontrar al rey Alfa de pie en el pasillo fuera de la bóveda esperándolo. Se detuvo. El rey lo miró durante un largo momento, y Halstead, que había pasado 40 años leyendo los rostros de los lobos, leyó este y comprendió, con una calma que lo sorprendió, que no iba a sobrevivir los próximos 10 minutos. 40 años, dijo el rey. 40 años, asintió Halstead con suavidad. Leí los textos cuando era joven. No siempre fui viejo, Su Majestad. Fui un erudito una vez. ¿Lo sabía? Leí sobre la piel, leí sobre lo que podía hacer, leí sobre las sustancias que se podían destilar, los contratos que se podían escribir contra las vidas de los reyes. Hice ciertos arreglos, han tardado mucho en madurar. Siento que haya tenido que ser durante tu reinado. Te aprecio, siempre te he apreciado. ¿Dónde están los virotes? En la bóveda, detrás de mí. No voy, por cierto, a dejar que los tomes, Su Majestad. He llegado demasiado lejos. Apártate. El rey no se apartó. La lucha fue corta. Los hombres de Halstead eran buenos, pero no eran guardias de la fortaleza del lobo en serio. Y los guardias de la fortaleza a la espalda del rey sí lo eran. Y Callan había regresado, después de haber llevado al lobo a salvo, al bosque occidental con 4 de sus hombres como escolta.
y el capitán subió por el pasillo sur corriendo con la espada ya mojada de una escaramuza en la poterna. Y los 11 se redujeron a 4, y luego a 2, y luego a ninguno. Y Halstead, que no había desenvainado un arma en 40 años, desenvainó una ahora. Una vieja hoja corta que había guardado en su escritorio para ceremonias, y la levantó hacia el rey con una mano que era, al final, perfectamente firme. No golpeó. Nunca tuvo la oportunidad. El virote que le atravesó la garganta provenía de su propio carcaj, caído en el suelo de piedra cuando cayó su último mercenario, y fue pateado a través de las losas por la bota de un guardia de la fortaleza, y se deslizó y se levantó sobre su emplumado, y se clavó en la carne del cuello de Halstead en el movimiento ascendente. Y Halstead, que había pasado 40 años firmando pergaminos con gran cuidado, se sentó muy lentamente contra la puerta de la bóveda con uno de sus propios virotes de metal gris en la garganta, y no dijo nada más porque el metal gris estaba suprimiendo cualquier discurso final que un erudito cambiante hubiera podido hacer. Y sus ojos, al final, no estaban asustados. Solo estaban, muy levemente, sorprendidos, a la manera de un hombre que había hecho sus cálculos durante 40 años y solo al final había notado un error en la segunda columna. El rey se quedó de pie sobre él hasta que estuvo seguro. Luego se giró y volvió a la pequeña cámara detrás del estrado. Y Sara estaba sentada contra un montón de cojines con el hombro vendado, y el color volvía lentamente a su rostro. Y el zumbido en su pecho saltó cuando él entró por la puerta, y cruzó hacia ella en 3 zancadas, y se arrodilló junto a la camilla, y apoyó la frente en su hombro ileso. Y no lloró, pero no estaba lejos de hacerlo. Y ella ya le puso su mano buena en su pelo y lo sostuvo allí, y no hablaron durante un largo rato. El lobo regresó al salir la luna. Regresó a través del césped occidental con los 4 hombres de Callan, siguiéndolo a una distancia respetuosa. Y entró en la fortaleza por la puerta principal como si se hubiera ido una tarde y no toda una vida. Y subió las escaleras, atravesó el pasillo y entró en la pequeña cámara. Y apoyó su gran cabeza plateada en el regazo de Sara e hizo el zumbido satisfecho. Y Sara, que había pasado todas las horas intermedias sin llorar, finalmente lloró entonces en su pelaje, el tipo de llanto profundo y desgarrador que no había tenido en 2 años. Y el lobo lo soportó pacientemente. Y el rey sostuvo su mano. Y la sacerdotisa en la puerta hizo la pequeña señal de finalización que la orden hacía cuando un veredicto había sido honrado hasta el final. El reino, en los días que siguieron, no entendió del todo lo que había sucedido en su propio gran salón. La corte aprendió las partes que se les permitió aprender. El tratado con Bosrich fue reescrito y firmado. La cláusula matrimonial fue eliminada. La princesa Raylan volvió a casa con una carta en la mano de su padre y un acuerdo comercial que había negociado personalmente. Y su padre, cuando leyó la carta, hizo la difícil cosa de reír una vez, brevemente, y decir que la diosa tenía un sentido de la oportunidad que no envidiaba que su viejo amigo lobo recibiera. Kell de Heimer fue encontrado a su debido tiempo en una comisión privada a 3 ducados de distancia, y fue devuelto a la capilla donde había pronunciado su rechazo 2 años antes. Y el rechazo fue, frente a testigos, formalmente anulado por el sello del rey Alfa. Y a Kell se le permitió marcharse con su reputación intacta, solo porque Sara, cuando se le preguntó, dijo que no quería que le hicieran daño, que no quería que lo castigaran, que solo quería que se corrigiera el pergamino porque el pergamino era lo que la había seguido a las cocinas, y el pergamino era lo que necesitaba ser corregido. Kell salió de la capilla como un hombre más silencioso de lo que había entrado, y lo que fue de él después es una historia que no pertenece a esta. La casa Heimer fue disminuida. Las deudas de Roderick fueron reclamadas. La facción de la manada del río que había agitado por la purificación de las líneas de sangre perdió 3 de sus voces más fuertes en la escaramuza del Al-Azur. Y el resto, sintiendo el viento, se volvió repentinamente silencioso. El asiento del canciller estuvo vacío durante algunas semanas, y luego fue entregado a una mujer más joven llamada Anya de la Fortaleza Creciente,
que había estado en el estrado con seda blanca y había sido rugida por el lobo de diamante, y lo había tomado al final como instructivo en lugar de insultante, y que demostró, en los años siguientes, ser la mejor canciller que el linaje de los lobos había nombrado en un siglo. El lobo se quedó. El lobo no volvió a abandonar la fortaleza. Dormía en el umbral de la habitación de Sara cada noche, y caminaba por los jardines a su lado cada mañana. Y los jardineros aprendieron, con cierto ajuste, a tratar el seto de romero como un lugar sagrado. En la cocina, la cocinera, que una vez le había descontado el salario a Sara por tomar un cucharón extra de caldo, se convirtió, en el transcurso de meses, en una mujer que seleccionaba personalmente los huesos con tuétano para la comida diaria del lobo. Y lo hacía con la dignidad de una persona que ha decidido, retroactivamente, haber sido generosa todo el tiempo. El reclamo formal no ocurrió hasta casi un año después. El rey había sido firme en este punto, y Sara también, y nadie en el reino tenía la autoridad para discutir. Querían ambos estar seguros, no del vínculo, del cual ninguno de los dos dudaba, sino de la forma en que se le pedía al vínculo que se convirtiera. Sara pasó ese año aprendiendo a ser una persona de nuevo. Leyó, lentamente al principio, y luego vorazmente. Caminó por la fortaleza, y luego por la ciudad, y luego por las aldeas fronterizas donde había crecido. Y no pretendió, cuando caminó por las aldeas fronterizas, no ser de allí. Llevó a una sanadora con ella 2 veces, y a una maestra 3 veces. Y la tercera vez trajo al rey, vestido de civil, sin diadema, caminando a su lado con el lobo al otro lado. Y los niños del pueblo, para entonces, habían oído suficientes rumores como para reconocer al lobo. Y los siguieron a los 3 por las callejuelas, como los niños siguen un desfile, haciendo preguntas. Y Sara respondió a todas las preguntas que pudo, y se rió de las que no pudo. Y el rey, a su lado, la observaba reír con una pequeña sonrisa oculta que los niños no vieron, y que ella sintió en su pecho como una mano extendida. Descubrió en esos meses que era buena en el trabajo, no en el trabajo ceremonial. No amaba el trabajo ceremonial y nunca llegó a hacerlo, pero el trabajo práctico de ser una luna en el sentido más antiguo, el sentido que significaba una mujer que caminaba por el reino y lo escuchaba y traía de vuelta lo que había oído. Tomó decisiones sobre los almacenes de grano. Tomó decisiones sobre la ubicación de los sanadores en las aldeas fronterizas. Tomó una decisión en otoño de que los omegas de la fortaleza ya no serían alojados por separado de los alfas en el ala de sirvientes, porque la separación había sido una costumbre en lugar de una ley, y no le veía la utilidad. Y el rey, cuando se lo dijo, simplemente dijo, «Está bien». Y firmó la orden, y ese fue el final. Hizo amigos. Hizo una amiga en particular de Myra, quien resultó, debajo de las manos enérgicas y la boca cuidadosa, ser una mujer con un agudo sentido del humor y una afición privada por las baladas románticas baratas. Y Sara y Myra formaron, en el transcurso de meses, el tipo de amistad que implicaba sentarse en el alféizar de una ventana al atardecer, con una tetera y reírse de nada. Y Sara entendió que no había tenido una amiga, una de verdad, en mucho tiempo, y que no se había dado cuenta de que lo extrañaba. También se hizo amiga de la princesa Raylan, que escribía cartas desde Boss Reach con una regularidad sorprendente, y cuyas cartas eran secas y observadoras y contenían, la mayoría de las veces, un chisme sobre un noble de Boss Reach, demasiado pomposo para haberse dado cuenta de su propia pompa. Sarah guardaba las cartas en un cajón junto a su cama. Respondía con una letra que mejoró notablemente a lo largo del año. El rey la cortejó adecuadamente, en el sentido más antiguo de la palabra. Le trajo cosas, le trajo una figura tallada de un lobo, no más grande que su pulgar, que él mismo había tallado una noche en la campaña del sur 3 años antes, y había guardado, sin saber por qué, en el bolsillo de su abrigo desde entonces. Le trajo una ramita prensada de romero del huerto de la cocina, el mismo seto bajo el cual había vendado el flanco del lobo. Le trajo un pequeño amuleto de plata en forma de taza que al principio no entendió, y que él, cuando ella preguntó,
Explicó que solo significaba que había estado pensando en la taza de caldo que ella no había comido la primera noche. Llevaba el amuleto en una cadena dentro de su vestido. Descansaba entre sus clavículas, cálido contra su piel, y a veces lo tocaba sin pensar, como una persona toca un lugar que ha decidido que es seguro. La primera vez que tuvieron intimidad, en una noche de finales de primavera, cuando las ventanas estaban abiertas y el olor a cedro de la habitación se unía al olor de las hojas nuevas, ella lo detuvo 2 veces, y él se detuvo cada vez sin quejarse. La segunda vez con una pequeña risa baja contra su clavícula, y ella entendió que ser detenido no era, para él, una pérdida, que ser detenido era de hecho una especie de placer, porque ser detenido significaba que ella confiaba en él para detenerse, y se le estaba confiando algo. Cuando finalmente no se detuvieron, fue lento, y fue sensorial de la manera en que las cosas son sensoriales cuando uno ha estado privado de contacto durante mucho tiempo. Y después, no sintió ninguna de las cosas que le habían dicho que una mujer debía sentir. Se sintió, en cambio, como una persona que finalmente había entrado a resguardarse de un largo frío. Él besó la cicatriz del virote en su hombro. La besó como se besa un lugar por el que se está agradecido. El reclamo, cuando finalmente llegó, fue pequeño. Sucedió en el huerto de la cocina, junto al seto de romero, sin la corte presente, y solo con la sacerdotisa y Callan, y Mira y Raylan, que había cabalgado 3 días para ello, y el lobo al lado de Sarah. Y la mordida en su hombro fue cuidadosa y rápida, y ella no se inmutó. Y después, apoyó su frente contra la de él, y respiraron juntos durante mucho tiempo. Y el vínculo, que había estado allí durante casi un año, simplemente se apretó 1 centímetro final, como un nudo bien ajustado. El epílogo, 3 años después, comienza en el mismo huerto de la cocina a primera hora de la mañana. La escarcha aún no ha llegado. El romero se está plateando con el rocío. El lobo es más viejo ahora, por un año que en él no parece nada en absoluto, y está acostado a lo largo bajo el seto con su gran flanco pálido subiendo y bajando. Y hay un niño pequeño sentado a su lado, un niño de quizás 2 años y medio con los oscuros ojos de lobo de pizarra y la boca tranquila de su madre. Y está palmeando el flanco del lobo con la seriedad absorta de un niño que realiza un trabajo importante. Su nombre es Tam. No fue nombrado por nadie en particular, porque Sarah y el rey habían acordado que no querían el peso de un nombre ancestral sobre él, que se le permitiría ser él mismo primero y un lobo segundo. Sarah está en el banco junto al seto con un sencillo vestido gris y el pelo trenzado al estilo de las aldeas fronterizas. Tiene una cesta a su lado con esquejes de romero. Su hombro, donde entró el virote, le duele con el tiempo frío. Pero esta mañana hace calor y el dolor es leve. El rey baja por el sendero del jardín con 2 tazas de algo caliente en las manos. No lleva el abrigo ceremonial, lleva una camisa con las mangas remangadas. Se sienta a su lado sin hablar y le entrega una de las tazas. Y ella se apoya en él sin hablar. Y el lobo levanta la cabeza brevemente para reconocerlos, y luego la baja de nuevo porque Tam lo está palmeando. Se va a quedar dormido sobre él, dijo Sarah. ¿El lobo o el niño? Sí. Él ríe bajo contra su pelo. Observan a su hijo por un rato. Tam está tarareando al lobo. Aún no tiene palabras para la mayoría de las cosas, pero tiene un tarareo pequeño, constante y satisfecho. Y el lobo, bajo su mano, le devuelve el tarareo. Y los 2 tarareos encajan en el aire de la mañana como 2 hilos encajan cuando un tejedor finalmente ha conseguido la tensión correcta. Myra dijo que la nueva sanadora ha llegado de las manadas del río, dijo el rey después de un rato. La veré esta tarde. Raylan escribe que su padre finalmente se retira. Bien, lleva 2 años amenazando con hacerlo. Quiere venir para el solsticio de invierno. Dile que sí. Ya le dije que sí. Entonces, ¿por qué me lo dices? Porque es agradable, dijo él, decirte cosas. Ella giró la cara hacia su hombro y se rió. El lobo, bajo la mano de Tam, emitió el zumbido satisfecho. Tam, contra el flanco del lobo, se quedó dormido con su pequeña palma plana en el pelaje plateado.
y Sara se agachó y desenganchó el pequeño amuleto de plata en forma de taza de su cadena y lo colocó suavemente en la cesta de esquejes de romero, porque se dio cuenta de que no se lo había quitado en 3 años, y la mañana era lo suficientemente cálida como para darle un descanso, y ya no había nada en el jardín que necesitara que le recordara. El lobo estornudó, un estornudo grande, suave y plateado. Y Tam, sin despertarse, sonrió como un niño que ha oído un chiste privado. Algunos finales son silenciosos así. Hasta la próxima.